1252. Un taller en Riga, la capital de la Orden de Livonia. El aire es denso, impregnado de los olores del metal al rojo vivo, la cera fundida y el sudor humano. A la tenue luz que se filtra por una ventana estrecha, cubierta con una vejiga de toro, un anciano joyero alemán está inclinado sobre su banco de trabajo. Su nombre es Friedrich, y sus manos cubiertas por una red de cicatrices del fuego y del cincel. Están creando algo impensable, casi sacrílego. Están creando una corona. No es una simple corona para otro duque o obispo cristiano. La diadema de oro que ahora incrusta cuidadosamente con piedras preciosas, zafiros del color del cielo báltico y granates como gotas de sangre coagulada, está destinada a la cabeza de un bárbaro, para un príncipe de un pueblo salvaje y boscoso, que todavía adora al dios del trueno Percunas, ofrece sacrificios en robledales sagrados y cuyo nombre incluso pronunciar dentro de los muros de esta ciudad temerosa de Dios parece un pecado. La corona está destinada a Mindaugas, el gran duque de Lituania. Cada golpe del martillo resuena en el silencio. Toc, toc, como si un pájaro carpintero estuviera picoteando un roble centenario en algún lugar de las impenetrables espesuras de Augstaitija. Friedrich imagina estos bosques oscuros, húmedos, llenos de pantanos, lobos e ídolos paganos, un lugar a donde los caballeros de Cristo van con fuego y espada para llevar la luz de la verdadera fe, y de donde demasiados no regresan, y ahora por voluntad del Papa Inocencio IV, y por el astuto cálculo del maestre de la Orden de Livonia, Andreas von Stirland, este rey del bosque, este lobo con piel de hombre debe convertirse en un rey cristiano. El joyero engasta la última piedra en la montura. La corona está lista. Brilla con una luz fría y extraña en la penumbra del taller. Un objeto nacido en el corazón del mundo católico, pero destinado a coronar la cabeza de quien hasta ayer fue su peor enemigo. Esta corona es el símbolo de un gran juego político, en el que está en juego el destino de toda una región. Es un soborno, una trampa, una manzana de la discordia arrojada al campo de los paganos. Es una promesa de paz y el presagio de una nueva guerra, aún más terrible. Friedrich no sabe que, en 11 años, este mismo rey renegará de la cruz, se lavará el santo óleo con agua pagana y volverá a conducir a sus regimientos bajo estandartes con la imagen de una cabeza de lobo. No sabe que esta corona, la única corona real en la historia de Lituania, se convertirá en una leyenda, se disolverá en sangrientas revueltas y se perderá para siempre para la posteridad. Ahora, solo ve su brillo, el brillo del oro y las piedras, destinado a arder por un breve y deslumbrante instante en medio de la oscuridad secular del paganismo europeo, antes de apagarse para siempre. Esta es la historia del hombre para quien fue creada esta corona, la historia de Mindaugas, el primer y último rey de Lituania. Para comprender la figura de Mindaugas, es necesario descender a ese caldero hirviente en el que fue forjado. El comienzo del siglo XIII para Europa del Este no es un simple cambio de siglo. Es una era de cambios tectónicos, en la que las viejas fuerzas se extinguían y otras nuevas, rapaces y despiadadas, se abrían paso en el mapa del continente. Las tierras que se convertirían en el Gran Ducado de Lituania quedaron atrapadas en las garras mortales de dos avalanchas que se avecinaban. Desde el oeste y el norte avanzaba la ola de la cruzada alemana, revestida de acero. Desde el este y el sur se oía el estruendo de los cascos de la horda mongola que borraba de la faz de la tierra civilizaciones enteras. Ser pagano en un mundo así significaba ser una presa a la que todos cazaban. Imaginen una tierra donde aún no ha pisado el pie de un misionero cristiano con su cruz, o el de un caballero con su espada. Bosques interminables, casi impenetrables, donde robles y tilos centenarios son venerados como deidades.
ciénagas y pantanos viscosos que ocultan senderos secretos, conocidos solo por los lugareños. Cientos de lagos y ríos que sirven a la vez de caminos y de defensas naturales. Estas eran las tierras de las tribus bálticas, como los lituanos, los samogitios, los yotvingios, los prusianos, los curonios y los semigalianos. No eran un pueblo unificado en el sentido moderno. Decenas de tribus y clanes liderados por sus jefes, los cúnigas, guerreaban constantemente entre sí por tierras, esclavos y botín de guerra. Su sociedad se basaba en la lógica simple y cruel de la fuerza. A la cabeza estaba el príncipe, apoyado por una drucina de guerreros profesionales, boyardos o vitiaces. Por debajo estaban los comuneros libres, los lauxininkai, agricultores y guerreros a la vez. En lo más bajo se encontraban los esclavos, capturados en incursiones a los vecinos, la mayoría de las veces a los principados rusos. Su fe era tan salvaje y primitiva como la tierra en la que vivían. Adoraban a un panteón de dioses, inquietantemente similar a las creencias de otros pueblos indoeuropeos. El dios supremo era Dievas, el dios del cielo claro. Pero mucho más venerado era el temible Percunas, el dios del trueno y el relámpago, patrón de los guerreros. Honraban a la diosa de la tierra, Gemina, a la diosa del destino, Laima, y al dios del inframundo, Belnias. No tenían templos en el sentido que conocemos. Sus santuarios eran arboledas sagradas, donde los sacerdotes, los cribis, mantenían un fuego inextinguible y ofrecían sacrificios a los dioses, a veces de animales y, en tiempos especialmente difíciles, de seres humanos. Esta fe no era un simple conjunto de rituales, era la columna vertebral de su identidad, lo que los distinguía de todos sus vecinos y les daba la fuerza para resistir a los extraños. Para ellos, renunciar a sus dioses significaba traicionar a sus antepasados y a sí mismos. Su principal actividad, además de la agricultura y la caza, era la guerra. Las drusinas lituanas, montadas en caballos rápidos y resistentes, eran un verdadero azote para las tierras rusas vecinas. Realizaban incursiones fulminantes, adentrándose decenas e incluso cientos de kilómetros en territorio enemigo, saqueando, quemando aldeas y llevándose a miles de cautivos. Esta constante actividad militar los endurecía, perfeccionaba sus tácticas y creaba una casta de comandantes experimentados y crueles. Eran excelentes partisanos que utilizaban magistralmente su conocimiento del terreno, pero no sabían tomar fortalezas de piedra y perdían en campo abierto contra la caballería acorazada de los caballeros. Hasta cierto punto, a principios del siglo XIII, la Europa católica, habiendo completado en gran medida la reconquista en España y agotado el entusiasmo por las cruzadas a Tierra Santa, volvió su mirada hacia el último rincón sin explorar del continente, las tierras paganas del Báltico. Este proceso, conocido en la historiografía alemana como el Drang nach Osten o empuje hacia el este, se llevaba a cabo bajo el piadoso pretexto de convertir a los paganos a la verdadera fe. Pero tras la cruz del misionero siempre seguía la espada del caballero y tras la espada, el arado del colono alemán. En 1202, en la desembocadura del Daugava, o Dvina occidental, se fundó la ciudad de Riga, que se convirtió en la cabeza de puente de la expansión alemana. Aquí se estableció la Orden de los Hermanos de la Espada, oficialmente conocida como los Hermanos de la Milicia de Cristo, estos caballeros monjes que vestían mantos blancos con la imagen de una cruz y una espada rojas eran conquistadores despiadados y eficaces. Paso a paso, construyendo castillos de piedra y sometiendo con fuego y espada la resistencia de las tribus locales, como los livonios, los latgalianos y los estonios, crearon su propio estado. Livonia. Más al sur, en las tierras de los prusianos en 1226, se estableció un enemigo aún más poderoso y peligroso. La Orden Teutónica,
o la Orden del Hospital de Santa María de la Casa Teutónica en Jerusalén, invitados por el príncipe polaco Conrado de Masovia. Para defenderse de las incursiones de los prusianos, los caballeros teutónicos, con sus cruces negras sobre mantos blancos, rápidamente se salieron de control y comenzaron la conquista sistemática de Prusia. Su táctica era simple y eficaz. Construían un castillo, sometían a las tribus de los alrededores, las bautizaban, les obligaban a pagar tributo y a servir en su ejército, y luego construían el siguiente castillo, adentrándose cada vez más en las tierras paganas. No fue una simple conquista, fue un genocidio. En 100 años de guerra ininterrumpida, el otrora numeroso y belicoso pueblo prusiano fue prácticamente exterminado o germanizado por completo. Para los lituanos y los samogitios, estas dos órdenes se convirtieron en una amenaza mortal. Era un enemigo al que nunca antes se habían enfrentado. Organizado, disciplinado, poseedor de tecnologías militares avanzadas como máquinas de asedio, caballería pesada y castillos de piedra, y, lo más importante, respaldado por los inagotables recursos humanos y financieros de toda la Europa católica. Cada año, a Livonia y Prusia afluían cientos de peregrinos, caballeros de toda Alemania, Francia e Inglaterra, deseosos de participar en la guerra santa contra los paganos, lavar sus pecados y ganar gloria. La lucha contra las órdenes se convirtió para los lituanos en una cuestión de supervivencia. Y como si eso fuera poco, entre 1237 y 1241, un tornado de fuego barrió Europa del Este, cambiando el paisaje político hasta hacerlo irreconocible. Los túmenes del Khan Batu, nieto de Gengis Khan, invadieron los confines de la Rus. Una tras otra cayeron y fueron reducidas a cenizas las principales ciudades rusas como Riazán, Vladimir, Suzdal y Kiev. El antiguo Estado ruso, ya fragmentado en decenas de principados enfrentados, fue puesto de rodillas. Los príncipes se vieron obligados a reconocerse como tributarios y vasallos del Gran Khan, que gobernaba desde su capital en Sarai, en el Volga. Para Lituania, este acontecimiento tuvo consecuencias dobles. Por un lado, los mongoles, al pasar por las fronteras meridionales de las tierras lituanas, les causaron ciertos daños. Por otro, la derrota y el debilitamiento de los principados rusos abrieron para Lituania una increíble ventana de oportunidades. Los principados de Galitzia, Volinia, Polotsk, Smolensk y Turov-Pinsk, que en otro tiempo fueron los principales adversarios y objetivos de las incursiones lituanas, ahora estaban desangrados y desmoralizados. Ya no podían oponer una resistencia eficaz. Esto creó un vacío de poder que los príncipes lituanos comenzaron a llenar. Pasaron de la táctica de las incursiones de saqueo a la táctica de la conquista y anexión de tierras rusas. A menudo, este proceso fue relativamente pacífico. Las ciudades rusas, buscando protección contra los baskaks mongoles y cansadas de las luchas intestinas, invitaban a los príncipes lituanos con sus drusinas a gobernar, viéndolos como el menor de los males. Así, hacia la década de 1240, las tierras lituanas se encontraron en una posición única y extremadamente peligrosa. Eran el último gran enclave pagano de Europa, atrapado entre el martillo de los cruzados y el yunque de la Horda. Pero esta posición también ofrecía oportunidades únicas. La amenaza del oeste obligaba a las tribus dispersas a olvidar sus disputas y unirse ante un enemigo común. La debilidad de los vecinos orientales abría perspectivas vertiginosas de expansión. La historia planteó a los lituanos una elección cruel: unirse y crear su propio estado, capaz de resistir las amenazas externas, o ser borrados de la faz de la tierra, repitiendo el destino de los prusianos. Fue en este momento crítico, en esta fractura histórica, cuando apareció una figura que poseía la voluntad, la crueldad y el instinto político suficientes para aceptar este desafío. Se llamaba Mindaugas. Mientras los cruzados erigían sus castillos a orillas del Báltico,
y los baskaks mongoles recaudaban tributos sobre las cenizas de las ciudades rusas. En los densos bosques y en las colinas de la tierra lituana se libraba su propia lucha, invisible para el mundo exterior, pero no menos sangrienta. Era una lucha por el poder, una lucha por la unificación. Del caos de los pequeños principados tribales, de la cruel disputa de decenas de jefes ambiciosos, debía nacer una fuerza unificada. El nombre de esa fuerza era Mindaugas. Su ascenso es una historia escrita no con tinta sobre pergamino, sino con hierro sobre carne viva. Las fuentes guardan silencio sobre su infancia y juventud. Irrumpe en las páginas de las crónicas ya como un político maduro, experimentado y despiadado. Y mientras cruzados y príncipes se repartían las esferas de influencia, en la espesura de los bosques lituanos maduraba una fuerza que pronto se haría oír. La primera mención fiable del nombre de Mindaugas en las fuentes que nos han llegado data del año 1219. En la crónica de Galitzia-Volinia se conserva un documento único, un tratado firmado por un grupo de príncipes lituanos con el poderoso príncipe de Galitzia-Volinia, Roman Mstislavich. Este acontecimiento marca un punto de inflexión. Los lituanos aparecen por primera vez en la escena internacional no como bandas dispersas de incursores, sino como una fuerza política organizada, capaz de negociar y forjar alianzas. El cronista enumera los nombres de 21 cúnigas lituanos que firmaron el tratado. La lista está dividida en varios grupos, lo que probablemente refleja la jerarquía y los lazos familiares dentro de la nobleza lituana. En el primer grupo, el más importante, se nombran 5 príncipes principales: Gibimbudas, Dovidas, Dausprungas y 2 hermanos, Mindaugas y su hermano mayor, Dausprungas. Esta breve lista es de un valor incalculable para los historiadores. Muestra que para 1219, Mindaugas ya era uno de los gobernantes más influyentes de las tierras lituanas. No era el gobernante supremo, pero formaba parte de la élite del sindicato gobernante de príncipes. Su hermano mayor, Dausprungas, parece haber desempeñado un papel más importante en ese momento, pero la sola presencia de Mindaugas en esta liga superior dice mucho. Probablemente heredó el poder de su padre, a quien la crónica llama Ringaudas, una figura semilegendaria, pero aparentemente lo suficientemente poderosa como para asegurar a sus hijos una alta posición. El tratado de 1219 estaba dirigido contra un enemigo común, Polonia. Pero su verdadero significado es más profundo. Muestra el comienzo de un proceso de consolidación. Los príncipes lituanos, que durante siglos habían luchado entre sí, lograron ponerse de acuerdo y actuar como un frente unido. Pero esta alianza era frágil. Era una alianza de lobos, cada uno de los cuales soñaba con convertirse en el líder de la manada, y el más astuto, fuerte y despiadado de estos lobos resultó ser Mindaugas. Después de 1219, el nombre de Mindaugas desaparece de las páginas de las crónicas durante una década y media, pero fue en estos años de silencio cuando ocurrieron los acontecimientos más importantes. Cuando reaparece, a mediados de la década de 1230, ya no es uno de los 5, sino el único gobernante supremo de Lituania. ¿Qué ocurrió durante este tiempo? No hay testimonios directos, pero la lógica de la época y las acciones posteriores de Mindaugas nos permiten reconstruir el cuadro. Fue una época de una despiadada guerra civil. Mindaugas comenzó la aniquilación o subyugación sistemática y planificada de todos sus competidores. Actuó según un principio simple y eficaz. Quien no está conmigo, está contra mí, y quien está contra mí debe morir o huir. Utilizó todo el arsenal de medios: fuerza militar, astucia, soborno, asesinatos políticos, matrimonios dinásticos. Expulsaba a sus rivales de sus tierras ancestrales, apoderándose de sus dominios y anexionándolos a los suyos.
Las crónicas mencionan vagamente a numerosos príncipes lituanos que huyeron de su ira a Volinia, a las tierras de los cruzados a Polonia. Los que no lograron huir fueron aniquilados. La crónica rimada de Livonia dice explícitamente que Mindaugas mató a muchos príncipes y a otros los expulsó del país. No perdonó a nadie, ni siquiera a sus parientes más cercanos. Sometió o aniquiló a los otros príncipes principales del Tratado de 1219. El destino de su propio hermano, Dausprungas, es desconocido, pero después de 1219 no vuelve a ser mencionado en ninguna parte. Lo más probable es que muriera o fuera eliminado por su ambicioso hermano menor. El centro de los dominios de Mindaugas fue Aukštaitija, la región histórica en el este y centro de la actual Lituania. Su capital, o más bien, su principal residencia fortificada, en esa época, era probablemente Boruta, una ciudad cuya ubicación exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Apoyándose en esta base y en su poderosa Drusina, para mediados de la década de 1240 había logrado unir bajo su poder la mayoría de las tierras lituanas. Este proceso fue increíblemente cruel, pero históricamente necesario. Solo un Estado unificado y centralizado podía hacer frente a los enemigos externos. Mindaugas no era ni un bonachón ni un humanista. Era un pragmático de la Edad del Hierro. Construyó su estado de la misma manera que se construían las fortalezas de la época, con piedras toscas unidas con sangre y sudor. Creó el núcleo del futuro Gran Ducado de Lituania. Pero al mismo tiempo se granjeó numerosos enemigos mortales tanto dentro como fuera del país. Estos enemigos se agazaparon, esperando el momento oportuno para vengarse. Y ese momento no tardó en llegar. Paralelamente a la lucha interna, Mindaugas continuó también con la expansión externa. Fue durante su reinado cuando las incursiones lituanas en las tierras rusas fueron reemplazadas por su subyugación sistemática. Bajo su control pasaron ciudades como Navarrudak, el actual Navarrudak, Slonim y Vaukavisk. Este territorio, conocido como la Rutenia Negra, se convirtió en una importante cabeza de puente para un mayor avance hacia el este. No solo le dio a Mindaugas nuevas tierras, sino también valiosos recursos como grano, artesanos y, lo más importante, gente a la que podía imponer tributos y utilizar en las guerras. La administración de estas tierras la encomendó a sus gobernadores, a menudo boyardos rusos que se habían puesto a su servicio. Pero el principal teatro de operaciones militares para él siguió siendo el oeste. En 1236 ocurrió un suceso que conmocionó a todo el mundo cruzado. Un ejército combinado de samogitios y lituanos, en la batalla de Saule-Šiauliai, derrotó por completo al ejército de la Orden de los Hermanos de la Espada. En la batalla cayó el propio maestre de la orden y decenas de caballeros. La derrota fue tan aplastante que la Orden de los Hermanos de la Espada dejó de existir, y sus restos fueron anexionados a la más poderosa orden teutónica, formando su rama livona. La batalla de Saule demostró que los lituanos, si actuaban juntos, eran capaces de vencer incluso a un enemigo tan temible. Aunque la participación directa de Mindaugas en esta batalla no está probada, sin duda fortaleció su autoridad y frenó la agresión alemana, dándole un tiempo precioso para completar la unificación del país. A mediados de la década de 1240, Mindaugas estaba en la cima de su poder. Era el gobernante único de un vasto territorio que se extendía desde el mar Báltico hasta las cabeceras del Niemen. Repelía con éxito las incursiones de los cruzados y él mismo realizaba campañas en sus tierras. Había sometido parte de los principados rusos. Era el más poderoso de todos los gobernantes paganos de Europa. Pero fue en este momento cuando las nubes comenzaron a acumularse sobre su cabeza. Todos aquellos a quienes había humillado, despojado y exiliado se unieron para contraatacar. Para Mindaugas comenzaba la prueba más dura de su vida. A finales de la década de 1240,
parecía que Mindaugas había logrado todo lo que un jefe pagano podría soñar. Se sentaba en la cima del poder, creado por él mismo, como un temible ídolo de Percunas en la cima de una colina sagrada. Pero los cimientos de este poder eran inestables, pues se basaban no en el amor y la lealtad, sino en el miedo y la sangre derramada. Y ahora, todas las fuerzas que había reprimido tan despiadadamente se unieron en una poderosa coalición. No fue una simple guerra, fue una vendetta. Parientes en busca de venganza, enemigos externos anhelando conquistas y rivales internos soñando con la revancha, todos se unieron para destruir al advenedizo unificador. El año 1249 marcó para Mindaugas el comienzo de una lucha a vida o muerte. Los instigadores de la nueva espiral de luchas intestinas fueron los parientes más cercanos de Mindaugas, sus sobrinos Tautvilas y Gedividas. Eran hijos de su difunto hermano mayor, Dausprungas. Junto con su tío materno, el poderoso príncipe Samogitio Viquintas, representaban una fuerza considerable. Mindaugas, que probablemente siempre los vio como potenciales pretendientes al poder supremo, decidió deshacerse de ellos con su método favorito, la astucia. En 1248 los envió en una campaña a Smolensk. El objetivo era doble: expandir su influencia en el este y, al mismo tiempo, debilitar o incluso eliminar a sus peligrosos parientes. Les prometió que todas las tierras conquistadas serían para ellos. Pero tan pronto como sus tropas se adentraron en el este, Mindaugas atacó. Se apoderó de sus dominios ancestrales en Lituania y los declaró de su propiedad. Fue una declaración de guerra abierta. Tautvilas y Gedividas, al darse cuenta de que habían sido traicionados, no se desanimaron. En lugar de intentar regresar y luchar contra las fuerzas superiores de su tío, comenzaron a buscar aliados. Y los encontraron muy rápidamente. Su camino los llevó al sur, al Principado de Galitzia-Volinia, con el poderoso príncipe Daniel de Galitzia. Daniel estaba casado con la hermana de ellos, por lo que era su cuñado. Además, tenía sus propias cuentas pendientes con Mindaugas, que amenazaba constantemente sus fronteras septentrionales y se había apoderado de parte de las tierras de la Rutenia Negra. Daniel recibió a los sobrinos con los brazos abiertos y les prometió su total apoyo. A esta alianza se unió inmediatamente su tío, el príncipe Samogitio Viquintas. Samogitia, una región histórica en el noroeste de Lituania, siempre había sido la región más amante de la libertad e insumisa. Los samogitios se sometían a duras penas al poder de Mindaugas, y su príncipe Viquintas, el vencedor de los alemanes en la batalla de Saule, era una figura muy influyente y autorizada. Trajo consigo no solo sus propios regimientos, sino también destacamentos de sus aliados yotvingios, otra belicosa tribu báltica. Pero el aliado más inesperado y peligroso de los enemigos de Mindaugas apareció en el norte. Tautvilas, demostrando unas habilidades diplomáticas nada desdeñables, se dirigió a Riga, a la guarida del enemigo, con el maestre de la Orden de Livonia, Andreas von Stierland. Fue una jugada genial. Ofreció a los caballeros un trato que no podían rechazar. Él, Tautvilas, a cambio de ayuda militar en la lucha contra Mindaugas, prometía recibir el bautismo católico y reconocerse como vasallo de la orden. Para el maestre Andreas, esto fue un regalo del cielo. En lugar de librar una dura guerra con una Lituania unida, tenía la oportunidad de intervenir en su conflicto interno del lado de uno de los pretendientes, bautizarlo y así someter a todo el país. La orden se unió inmediatamente a la coalición. Ahora, Mindaugas se encontraba en un anillo de fuego. Desde el sur, Daniel de Galitzia se preparaba para atacarlo. Desde el oeste y el norte, las fuerzas combinadas de samogitios, yotvingios y los caballeros de la Orden de Livonia. Dentro de la propia Lituania maduraban conspiraciones entre la nobleza, descontenta con su tiranía. La situación parecía desesperada. Cualquier otro en su lugar se habría derrumbado, pero Mindaugas estaba hecho de otra pasta.
Fue en esta situación desesperada donde se reveló no solo como un tirano cruel, sino como un político y diplomático genial, capaz de superar a todos sus enemigos. En 1249 comenzó la guerra. Los aliados actuaron de forma coordinada. Daniel de Galitzia invadió las tierras de la Rutenia Negra, asediando y capturando las ciudades sometidas a Mindaugas. Al mismo tiempo, desde el norte, atacaron los caballeros de la Orden y las tropas de Viquintas. Su objetivo era la capital de Mindaugas. Mindaugas se encontró en una tenaza estratégica. No podía luchar en dos frentes a la vez, pero logró encontrar una salida. Contra Daniel de Galitzia no desplegó grandes fuerzas, permitiéndole empantanarse en el asedio de pequeñas fortalezas. Todas sus mejores tropas las lanzó al norte, contra la principal amenaza, según él creía: los caballeros y los rebeldes samogitios. No esperó a que llegaran a su territorio. Actuando de forma preventiva, invadió los dominios de Viquintas, tratando de derrotarlo antes de la llegada de las fuerzas principales de la Orden. Pero aquí le esperaba un fracaso. En una de las batallas, el ejército de Mindaugas fue derrotado. Tuvo que retirarse y encerrarse en su fortaleza de Boruta, que fue inmediatamente asediada por las fuerzas combinadas de sus enemigos. El asedio de Boruta se convirtió en el clímax de esta etapa de la guerra. Mindaugas se encontraba atrapado, pero incluso asediado, no se quedó de brazos cruzados. Realizaba constantemente audaces salidas, hostigando a los sitiadores, causándoles bajas y no dándoles tregua. Demostraba a sus guerreros y a sus enemigos una voluntad de resistencia inquebrantable. En una de estas salidas murieron 2 hermanos caballeros de una noble familia, lo que desanimó mucho a los cruzados. Sin embargo, el cerco se estrechaba. Los recursos se agotaban. Había que buscar una salida no militar sino política del atolladero. Y Mindaugas la encontró. Esta jugada fue tan inesperada y audaz que cambió por completo el equilibrio de poder y dejó en shock tanto a sus enemigos como a sus aliados. Año 1250, Fortaleza de Boruta. El humo de las hogueras de asedio de los enemigos se extiende por el suelo, penetrando a través de la empalizada, mezclándose con el olor a sudor y sangre. Dentro de la fortaleza, en una larga y oscura casa de madera, se sienta Mindaugas. Está atrapado. Fuera, el ejército combinado de sus peores enemigos, los caballeros de la Orden de Livonia, las tropas de su sobrino Tautvilas, los regimientos del príncipe Samogitio Viquintas. Desde el sur, Daniel de Galitzia asola sus tierras. Sus mejores guerreros cayeron en la batalla reciente. La lealtad de los que quedan flaquea. Parece que su gran obra, la creación de una Lituania unida, está a punto de derrumbarse y él mismo será despedazado por sus vengativos rivales. Pero es en este momento de desesperación cuando en la mente del príncipe pagano nace un plan digno del propio Maquiavelo. Un plan que demuestra que su arma principal no era la espada, sino la mente, fría, calculadora y absolutamente desprovista de cualquier sentimentalismo, incluido el religioso. Mindaugas comprendía perfectamente que sus enemigos eran fuertes, solo mientras estuvieran unidos. Su coalición era una alianza de conveniencia, no de amor, y en esa alianza había un eslabón débil. Daniel de Galitzia y los samogitios querían su muerte o su exilio. ¿Y qué quería la Orden de Livonia? Su principal objetivo no era tanto la exaltación de Tautvilas como la subyugación y el bautismo de toda Lituania. Tautvilas era para ellos solo un instrumento. ¿Y si se les ofreciera un instrumento mejor? ¿Y si el gobernante supremo de toda Lituania, el propio Mindaugas, les ofreciera lo mismo que su patético sobrino, el bautismo? Esta idea era revolucionaria. Para un jefe pagano, cuyo poder se basaba en gran medida en su papel de defensor de la antigua fe, aceptar el cristianismo de manos de sus enemigos acérrimos equivalía a un suicidio político.
Pero Mindaugas pensaba de otra manera. Los dioses no eran para él un fin en sí mismos, sino un instrumento de poder. Y si para conservar el poder era necesario cambiar de dioses, estaba dispuesto a hacerlo. En secreto, al amparo de la noche, envió mensajeros desde la fortaleza asediada, pero no a sus aliados, sino directamente a la tienda del maestre de la Orden de Livonia, Andreas von Stirland. Su mensaje era simple y tentador. Era como si dijera: ¿para qué necesitan a Tautvilas, un príncipe menor que ni siquiera con su ayuda puede tomar mi capital? Yo, Mindaugas, soy el gobernante de toda Lituania. Ayúdenme a deshacerme de mis enemigos y recibiré el bautismo de sus manos. No una parte de Lituania, sino toda Lituania se hará cristiana. Les daré parte de las tierras de Samogitia que tanto anhelan. Nos convertiremos en aliados y obtendrán más de lo que podrían esperar. Para el maestre Andreas, esta oferta fue una verdadera tentación. Era un pragmático y comprendía que una alianza con Mindaugas prometía a la orden beneficios mucho mayores que el apoyo al dudoso pretendiente Tautvilas. Mindaugas era una fuerza real. Un acuerdo con él significaría no solo el bautismo de Lituania, sino también el fin de una guerra agotadora, así como la adquisición de nuevas tierras. Además, le permitiría asestar un golpe a su principal competidor en la región, el arzobispo de Riga, con quien los caballeros mantenían una lucha constante por el poder. Al llevar a todo un rey al bautismo, el maestre elevaría increíblemente su estatus. Andreas von Stirland aceptó. Firmó un pacto secreto con Mindaugas. De la noche a la mañana, la Orden de Livonia pasó de ser el peor enemigo a ser un aliado. Los caballeros levantaron el asedio de Boruta y retiraron sus tropas. Esta jugada de Mindaugas fue para sus enemigos una puñalada por la espalda. La coalición se desmoronó. Tautvilas, Viquintas y los samogitios se quedaron solos, traicionados por sus poderosos aliados. Ahora eran ellos quienes estaban aislados. Los cazadores de ayer se convirtieron en la presa. Mindaugas pasó inmediatamente a la contraofensiva. Ahora tenía de su lado no solo sus propias tropas, sino también destacamentos de caballeros de la orden. Se abalanzó sobre las tierras de Viquintas y otros príncipes rebeldes. En una de las escaramuzas, Viquintas fue asesinado. Privados de su líder, los samogitios se desmoralizaron y se sometieron por un tiempo. Tautvilas tuvo que huir de nuevo con Daniel de Galicia. Pero aquí también le esperaba una decepción. Daniel, al ver que su principal aliado, la Orden, se había retirado del juego y que los samogitios estaban derrotados, comprendió que continuar la guerra solo no tenía sentido. Firmó la paz con Mindaugas. Según los términos de esta paz, Daniel dejaba de apoyar a Tautvilas, y Mindaugas, a su vez, entregaba a su hijo Vaisvilcas como rehén, o según otra versión, como gobernador en Navarrudac, y sellaba una alianza dinástica, casando a su hija con el hijo de Daniel, Shvarnas. Tautvilas fue finalmente derrotado y, al final, se vio obligado a someterse y a reconocer el poder de su tío. En solo un año, Mindaugas, al borde del colapso total, logró no solo sobrevivir, sino aniquilar por completo a sus enemigos, enfrentándolos entre sí y atrayendo a su bando al más peligroso de ellos. Pagó por ello con la promesa de recibir el bautismo. Y ahora había llegado el momento de pagar las cuentas. En 1251, Mindaugas, junto con su esposa Marta y sus dos hijos, recibió solemnemente el rito del bautismo católico. El rito fue oficiado por un obispo enviado desde Riga. Para muchos de sus compatriotas paganos fue un acto de traición, pero para Mindaugas fue solo otra jugada política. Sin embargo, un simple bautismo no le bastaba. Quería más. No deseaba convertirse en vasallo de la Orden de Livonia. Necesitaba un estatus igual al de otros monarcas europeos. Necesitaba una corona, y solo podía obtenerla de una mano, la del Papa de Roma. A través de la mediación del maestre Andreas,
se enviaron embajadores a Roma. El Papa Inocencio IV, alegrado por la noticia del bautismo del último gobernante pagano de Europa, accedió gustosamente. Promulgó una bula en la que declaraba a Lituania un reino y a Mindaugas su rey. Tomaba el nuevo reino bajo su protección directa, lo que lo independizaba de cualquier orden o estado vecino. A cambio, Mindaugas debía prestar juramento de vasallaje a la Santa Sede y pagar un tributo anual. Además, como pago por el apoyo de la orden, Mindaugas, tal como había prometido, emitió cartas en las que otorgaba a los caballeros livonios importantes tierras en Samogitia y otras regiones. Muchas de estas cartas, según creen los historiadores, fueron falsificadas o su contenido fue distorsionado más tarde por los caballeros, pero el hecho es que Mindaugas pagó por su corona con una parte de su territorio. Así, gracias a la astucia, la traición y el genio político, el príncipe pagano Mindaugas se abrió camino hacia el trono real. Superó a todos, tanto a enemigos internos como externos. Utilizó la religión como un arma y a sus adversarios como peones en un juego complejo. Ahora solo quedaba el último paso, la coronación oficial, que debía presentar al mundo a un nuevo rey cristiano en la frontera del salvaje mundo pagano. Verano de 1253. El aire sobre las colinas de Navarudak o, según otra versión de Vilna, resuena con un zumbido inusual. En lugar de los gritos guturales de los sacerdotes paganos y el sordo retumbar de los tambores sagrados, suenan himnos latinos armoniosos. En lugar del olor a sangre sacrificial y humo de hogueras sagradas, el aroma del incienso caro. Ese día tiene lugar un acontecimiento impensable pocos años antes. Mindaugas, el antiguo jefe pagano, el unificador de las tribus lituanas, recibe de manos de un enviado del Papa de Roma la corona real. Es el momento de su mayor triunfo. Ha alcanzado una cima con la que ninguno de sus antepasados pudo soñar. Se ha convertido en igual a los reyes de Polonia y Hungría. Ha introducido a su salvaje país boscoso en la familia de las naciones europeas. Pero este triunfo también tiene su reverso oscuro. La corona que se le colocó en la cabeza era pesada no solo por el peso del oro y las piedras, sino también por la carga de los compromisos, las traiciones y los futuros conflictos. La ceremonia de coronación fue organizada con la mayor pompa que el recién nacido reino pudo permitirse. Debía demostrar tanto a sus súbditos como a sus vecinos el nuevo y elevado estatus del gobernante. La figura principal por parte de la Iglesia Católica fue el obispo de Chełmno, Heinrich, especialmente autorizado para ello por el Papa Inocencio IV. Junto a él llegaron otros altos dignatarios eclesiásticos, así como representantes de la Orden de Livonia, encabezados por el maestre Andreas von Stirland, quien podía considerarse con derecho uno de los artífices de este evento. Mindaugas y su esposa Marta fueron ungidos con el santo óleo y coronados según el ritual europeo. Adoptó oficialmente el título de Rex Litovie, es decir, rey de Lituania. No fue un simple cambio de nombre. El título de rey, en la Europa medieval, tenía un significado sagrado. Significaba que el poder del monarca era otorgado por Dios y no simplemente tomado por la fuerza. Un rey estaba inconmensurablemente por encima de cualquier príncipe o duque. Al recibir la corona del Papa, Mindaugas legitimó su poder a los ojos de todo el mundo cristiano. A partir de entonces, cualquiera que lo atacara no atacaba a un simple vecino bárbaro, sino a un rey cristiano vasallo de la Santa Sede. Este paso tuvo colosales consecuencias geopolíticas. En primer lugar, arrebató la principal baza de las manos de las órdenes teutónica y de Livonia. Ahora ya no podían hacer la guerra contra Lituania con el pretexto de bautizar a los paganos. Su misión, formalmente, estaba cumplida. Además, el Papa de Roma, en sus bulas, prohibió explícitamente a las órdenes atacar las tierras del nuevo reino. Esto dio a Lituania una tregua de casi 10 años en sus fronteras occidentales. Un tiempo inestimable para el fortalecimiento interno y la construcción del Estado. En segundo lugar,
La coronación igualó a Mindaugas en estatus con su principal rival en la región, Daniel de Galitzia, quien también recibiría pronto una corona real del Papa. Ahora podían hablar como iguales. Esto estabilizó las relaciones con el Principado de Galitzia-Volinia y fortaleció las fronteras meridionales de Lituania. El período comprendido entre 1253 y 1261 fue para Lituania una época de relativa paz y construcción interna. Mindaugas, habiéndose asegurado por el oeste, pudo finalmente dedicarse a fortalecer su poder y a crear un aparato administrativo. Comenzó a formar un consejo de Estado con los boyardos más leales, creando el prototipo del futuro Consejo de Señores. Repartió tierras entre sus partidarios, pero no en posesión hereditaria, sino en tenencia condicional a cambio de servicio militar, formando así una capa de nobleza de servicio completamente dependiente del rey. La expansión hacia el este continuó. Apoyándose en su nuevo estatus y en la paz con Daniel de Galitzia, Mindaugas reforzó su influencia en el Principado de Polotsk. Su hijo Vaisvilkas, que se convirtió en gobernador en Navajrudak, extendió activamente la influencia lituana a las tierras rusas circundantes. El Gran Ducado de Lituania adquiría cada vez más un carácter dual, lituano-ruso. La élite militar lituana se convirtió en la clase dominante en los vastos territorios eslavos orientales, con su cultura más desarrollada, sus ciudades y su fe ortodoxa. Mindaugas también intentó organizar la vida eclesiástica en su nuevo reino. En Lituania se estableció una diócesis católica separada, directamente subordinada a Roma. El primer obispo lituano fue un sacerdote alemán llamado Christian, uno de los allegados del maestre Andreas. Sin embargo, la actividad de los misioneros católicos en Lituania no tuvo mucho éxito. El bautismo de Mindaugas y su corte fue un acto puramente político. La abrumadora mayoría de los lituanos y, en particular, de los samogitios, siguieron siendo paganos acérrimos, continuaron adorando a sus antiguos dioses y percibían la nueva fe que se les imponía como la religión de sus peores enemigos, los alemanes. Las arboledas sagradas no fueron taladas, y los sacerdotes paganos, los cribis, conservaron una enorme influencia sobre el pueblo. El propio Mindaugas, según el testimonio de sus contemporáneos, no era demasiado celoso en su nueva fe e incluso continuó en secreto ofreciendo sacrificios a los dioses paganos. Pero la principal fuente de inestabilidad en el reino seguía siendo Samogitia. Fue a costa de las tierras samogitias como Mindaugas pagó a la Orden de Livonia su ayuda y la corona. En sus cartas de 1253 y 1254, otorgó a la orden vastos territorios en Samogitia que, en verdad, no le pertenecían del todo. Los samogitios nunca se sometieron por completo a su poder y seguían considerándose independientes. Para la orden, estas cartas se convirtieron en la base jurídica para iniciar la conquista sistemática de Samogitia. Los caballeros comenzaron a construir castillos en tierras samogitias, como Memel, la actual Klaipeda, y Jorgenburg, e intentaron someter por la fuerza a la población local. Los samogitios respondieron con una resistencia desesperada. Durante toda la década de 1250, en Samogitia se libró una guerra de guerrillas continua y cruel. Los jefes samogitíos, como el famoso Alminas, levantaban constantemente rebeliones, quemaban los castillos de la orden y aniquilaban los destacamentos de caballeros. Mindaugas se encontró en una posición ambigua. Por un lado, como rey cristiano y aliado de la orden, estaba obligado a ayudar a los caballeros a someter a sus súbditos paganos rebeldes. Pero comprendía perfectamente que la conquista definitiva de Samogitia por la orden crearía una poderosa cabeza de puente enemiga en sus fronteras y lo privaría de su recurso militar más importante.
los valientes e indómitos guerreros samogitios. Por lo tanto, jugó un doble juego. Oficialmente no obstaculizó a la orden, pero lo más probable es que apoyara en secreto la resistencia de los samogitios, impidiendo que los caballeros se establecieran definitivamente en sus tierras. Este conflicto latente era una bomba de relojería colocada bajo los cimientos de su reino. Durante los 10 años de su reinado cristiano, Mindaugas se balanceó en el filo de la navaja, tratando de mantener la paz con la orden y, al mismo tiempo, no perder el control sobre Samogitia. Era un rey, pero una parte considerable de sus súbditos no reconocía ni su autoridad ni a su nuevo dios. Tarde o temprano, este absceso tenía que reventar. Y cuando lo hizo, la explosión fue de tal fuerza que no solo destruyó la alianza de Mindaugas con los cruzados, sino que, en última instancia, le costó tanto la corona como la vida. Parecía que el frágil equilibrio establecido por Mindaugas podría durar mucho tiempo más. El rey de Lituania maniobraba entre sus súbditos paganos y sus aliados católicos, aprovechando su posición única. Pero la historia rara vez se mueve por el camino de los compromisos. Las contradicciones acumuladas debían resolverse en un punto, en un enfrentamiento sangriento que, como un relámpago, iluminó la verdadera situación y obligó a todos los jugadores a quitarse las máscaras. Este enfrentamiento fue la batalla de Durbe, una batalla en la que el propio Mindaugas no participó, pero que predeterminó todo su destino posterior y el de su reino. Hacia finales de la década de 1250, las órdenes de Livonia y Teutónica, uniendo sus fuerzas, decidieron resolver definitivamente la cuestión samogitia. La resistencia de la tribu insumisa les impedía unir sus posesiones en Prusia y Livonia y crear un frente único contra los paganos. Habiendo obtenido de Mindaugas los derechos formales sobre estas tierras, los caballeros decidieron llevar a cabo una campaña general para aplastar de una vez por todas la resistencia de los samogitios. En el verano de 1260 se reunió un ejército enorme. Incluía caballeros de Livonia, liderados por el maestre Burchard von Hornhausen, caballeros de Prusia, liderados por el mariscal Heinrich Bottel, así como numerosos cruzados peregrinos que habían llegado de Alemania en busca de gloria y la remisión de sus pecados. Contaban con el apoyo de destacamentos de prusianos, curonios y estonios sometidos y bautizados. El número total de las tropas era impresionante para la época y el teatro de operaciones. Los cruzados invadieron Samogitia, devastando todo a su paso. Asediaron y tomaron varias fortificaciones samogitias. Parecía que el destino de la tribu insumisa estaba sellado. Sin embargo, los samogitios, liderados por su príncipe Treniota, quien, por ironías del destino, era sobrino del propio Mindaugas, no pensaban rendirse. Reunieron todas sus fuerzas y se prepararon para dar la batalla decisiva. El 13 de julio de 1260, el ejército de los cruzados llegó al lago Durbe, en el territorio de la actual Letonia. Aquí, en una zona boscosa y pantanosa, ya los esperaban los samogitios. Los caballeros, confiados en su superioridad, se preparaban para una fácil victoria. Pero desde el principio todo salió mal. Cuando comenzó la batalla ocurrió lo que los cruzados no esperaban en absoluto. Los curonios, una tribu báltica incluida a la fuerza en el ejército de la orden, en el momento decisivo de la batalla atacaron a sus señores por la espalda y se pasaron al bando de los samogitios. Su ejemplo fue seguido por otros destacamentos movilizados a la fuerza. El ejército de los cruzados se vio atacado tanto por el frente como por la retaguardia. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. La caballería pesada de los caballeros, la principal fuerza de choque de la orden, se atascó en el terreno pantanoso y se convirtió en un blanco fácil para los rápidos y ágiles samogitios, privados del apoyo de la infantería, que o bien se había dispersado o los había traicionado. Los caballeros fueron rodeados y aniquilados.
La derrota fue total y aplastante. En la batalla cayó casi toda la cúpula de ambas órdenes, el maestre de Livonia, Burchard von Hornhausen, el mariscal de Prusia, Heinrich Bottel, unos 150 hermanos caballeros y cientos de sus nobles invitados cruzados. Fueron pérdidas irreparables. Por su importancia y sus consecuencias, la batalla de Durbe fue comparable a la derrota de los hermanos de la espada en Saule en 1236 o a la derrota de los teutones en el lago Peipus en 1242. El poder de los cruzados en el Báltico quedó socavado durante años. La noticia de la victoria en Durbe se extendió por todas las tierras bálticas como un incendio forestal. Se convirtió en la señal para un levantamiento general contra el dominio alemán. Los primeros en levantarse fueron los prusianos. Comenzó el gran levantamiento prusiano, que duró más de 10 años y casi llevó a la aniquilación total de la orden teutónica. Se rebelaron los curonios, los semigalianos y otras tribus. Parecía que todo el sistema de dominio alemán en el Báltico, construido durante décadas, estaba a punto de derrumbarse. Y en este momento crítico, todas las miradas se volvieron hacia el rey de Lituania, Mindaugas. Se enfrentó a una elección dificilísima. Podía permanecer fiel a su alianza con la orden, a su estatus de rey cristiano y ayudar a los caballeros a sofocar el levantamiento. Era el camino de mantener el statu quo, pero significaría la guerra contra sus propios compatriotas y la pérdida definitiva de Samogitia, o podía aprovechar el momento. La orden estaba más débil que nunca. Los paganos sublevados veían en él, el gobernante más poderoso de la región, a su líder natural. Los samogitios, ebrios de victoria, le enviaron embajadores encabezados por su sobrino, el héroe de Durbe, el príncipe Treniota. Le dieron un ultimátum, que los liderara en una guerra santa contra los alemanes, que regresara a la fe de sus padres y entonces reconocerían su autoridad. De lo contrario, encontrarían otro líder y él se convertiría en su enemigo. La presión sobre Mindaugas era enorme. El partido pagano en su corte, liderado por Treniota, exigía romper inmediatamente con los alemanes. Su esposa, la reina Marta, por el contrario, siendo al parecer una cristiana sincera, le suplicaba que se mantuviera fiel a su bautismo y a la alianza. Mindaugas dudó. Era un pragmático. Sopesó todos los pros y los contras. La alianza con la orden le daba paz y legitimidad. Pero la victoria en Durbe demostró que la orden no era tan invencible. Una alianza con los paganos sublevados le prometía la gloria de un gran libertador, el unificador de todas las tierras bálticas y, no menos importante, la recuperación de Samogitia. Era la oportunidad de crear un vasto imperio pagano desde el Báltico hasta las estepas rusas. El riesgo era enorme, pero la apuesta era más alta que nunca, y Mindaugas tomó su decisión. El frío cálculo del político pesó más que las obligaciones de un rey cristiano. Vio que la balanza se inclinaba y decidió apostar por los vencedores. Otoño de 1261. En una arboleda sagrada, oculta en las profundidades de los bosques lituanos, arde de nuevo el fuego inextinguible. Sacerdotes con vestiduras blancas recitan antiguos conjuros, dirigiéndose a Percunas, Gemina y otros dioses que parecían haber sido olvidados en las cámaras reales. Junto al fuego se encuentra un hombre que se ha despojado de las pesadas y bordadas en oro vestiduras de un monarca cristiano y viste una simple túnica de guerrero. Es Mindaugas. Durante 10 años llevó una fe ajena como una máscara y una corona ajena como cadenas. Ahora, la máscara había caído, renegó públicamente del cristianismo y regresó a la fe de sus antepasados. Este paso no fue un simple cambio de religión. Fue una declaración de guerra a todo el mundo cristiano. Fue su último y más desesperado gambito. La decisión de Mindaugas no fue dictada por una repentina revelación religiosa, sino por un frío cálculo político.
La victoria en Durbe y el consiguiente levantamiento general de los prusianos y otras tribus bálticas cambiaron radicalmente el equilibrio de poder en la región. Las órdenes de Livonia y Teutónica estaban al borde de la catástrofe. Seguir apoyándolas significaba apostar por el bando perdedor y enemistarse para siempre con la parte más belicosa de su pueblo, los samogitios. Al tomar el partido de los sublevados, Mindaugas se convertía en su líder natural. Tenía la oportunidad no solo de recuperar Samogitia, sino de unir bajo su poder todas las tierras bálticas, creando una poderosa potencia pagana capaz de luchar en igualdad de condiciones con los cruzados. Al frente del partido pagano en su corte se puso su sobrino, el héroe de la batalla de Durbe, el príncipe samogitio Treniota. Fue él, según el testimonio de las crónicas, el principal instigador de la ruptura con los alemanes y del regreso al paganismo. La apostasía de Mindaugas fue un shock para la Europa católica. El Papa se enfureció. Excomulgó a Mindaugas y llamó a una nueva cruzada contra el apóstata. Todos los logros diplomáticos de las décadas anteriores quedaron anulados. Lituania volvió a convertirse en objeto de una guerra santa, una tierra que cualquier caballero cristiano podía saquear y conquistar con la bendición de la Iglesia. Pero Mindaugas estaba preparado para ello. Inmediatamente procedió a crear una nueva coalición antiorden. Su principal aliado fue el príncipe de Novgorod, Alejandro Nevsky, quien también veía en los caballeros alemanes la principal amenaza para sus fronteras occidentales. Se firmó una alianza, sellada con un matrimonio dinástico. Además, Mindaugas estableció contactos con los líderes de los prusianos sublevados, prometiéndoles su apoyo. Al frente de las fuerzas unidas de los paganos, Mindaugas pasó a la ofensiva. En el invierno de 1262, un enorme ejército lituano-ruso, en el que también había tropas de Novgorod, invadió las posesiones de la Orden de Livonia. Su objetivo era una de las fortalezas más importantes de los caballeros, Wenden, la actual Cesis en Letonia. La campaña fue devastadora. Se quemaron ciudades y aldeas, miles de personas fueron asesinadas o llevadas cautivas. Sin embargo, los lituanos no lograron tomar el bien fortificado castillo de Wenden. El asedio se prolongó y, al enterarse de la llegada de refuerzos a los caballeros, Mindaugas se vio obligado a retirarse. A pesar del fracaso táctico en Wenden, esta campaña tuvo una importante significación estratégica. Demostró que Mindaugas estaba seriamente decidido a luchar y era capaz de reunir un ejército enorme. Desvió fuerzas considerables de la orden, dando un respiro a los prusianos sublevados. Al año siguiente, en 1263, Mindaugas organizó otra gran campaña, esta vez hacia el sur, contra su antiguo aliado y ahora de nuevo enemigo, Daniel de Galitzia. Su objetivo era castigar a Daniel por negarse a unirse a la coalición antiorden y debilitar su influencia. El ejército lituano, bajo el mando de Treniota, invadió las tierras de Volinia, pero tampoco aquí logró un éxito decisivo. Estas últimas campañas de Mindaugas demostraron que, a pesar de todo su talento como comandante y su energía, la situación había cambiado. Ahora tenía que luchar en varios frentes contra todos sus vecinos. Sus recursos estaban al límite. La guerra exigía un enorme esfuerzo de todo el país. Y, lo más importante, su brusco giro político generó una profunda división dentro de la propia élite lituana. En el contexto de estas tormentas militares, en la vida personal de Mindaugas ocurrió una tragedia que se convirtió en el prólogo de su muerte. En 1262 murió su esposa, la reina Marta. Había sido su fiel compañera durante muchos años. Fue ella, según la tradición, quien le suplicó que no rompiera con el cristianismo. Su muerte fue un duro golpe para Mindaugas, pero lo que hizo a continuación violó todas las leyes, tanto cristianas como paganas. Decidió tomar por esposa a la hermana de la difunta Marta, que estaba casada con el influyente príncipe de Nalcia,
Daumantas. Mindaugas envió a Daumantas a una campaña y, en su ausencia, por la fuerza o por persuasión, obligó a su esposa a convertirse en la suya. Justificó este acto diciendo que supuestamente la moribunda Marta le había legado que se casara con su hermana para que cuidara de sus hijos. Para el príncipe Daumantas, esto fue un insulto imborrable. No solo le habían arrebatado a su esposa, le habían arrebatado el honor. Se convirtió en el enemigo personal y mortal de Mindaugas. La sed de venganza consumía ahora su alma. Y en esta sed no estaba solo. En la corte de Mindaugas maduraba una conspiración. El principal conspirador, además del ofendido Daumantas, fue el mismo hombre que había empujado a Mindaugas a romper con la orden, su sobrino Treniota. El ambicioso príncipe Samogitio estaba descontento con su posición. Había llevado a Mindaugas al poder sobre todos los paganos, pero él mismo permanecía en un segundo plano. Veía que la prolongada guerra agotaba al país y que Mindaugas no lograba victorias decisivas. Treniota aspiraba él mismo al poder supremo. Las dos fuerzas, la venganza personal de Daumantas y las ambiciones políticas de Treniota, se unieron. Encontraron apoyo entre aquellos boyardos que estaban descontentos con la tiranía de Mindaugas y su política impredecible. La red de la conspiración se tejió alrededor del rey. Sus últimos días estaban contados. Otoño de 1263. Mindaugas regresaba de otra campaña. Estaba cansado. La guerra interminable que él mismo había desatado no daba frutos decisivos. Los aliados no eran de fiar, los enemigos numerosos. Dentro del país crecía un sordo descontento. Sentía cómo la tierra se hundía bajo sus pies, pero, absorto en grandes planes estratégicos, no se dio cuenta de la serpiente que había calentado en su propio seno. Confiaba en su sobrino Treniota, el héroe de Durbe, su principal aliado en la nueva guerra pagana. No sabía que este mismo Treniota ya había dado la orden de su muerte. Treniota no era un simple jefe ambicioso, era un intrigante astuto y calculador. Comprendía que, para tomar el poder, necesitaba eliminar no solo al propio Mindaugas, sino también a sus herederos directos, que podrían vengar a su padre y disputarle sus derechos al trono. Su principal instrumento en este asunto fue el ofendido príncipe Daumantas de Nalcia. Treniota avivaba constantemente la furia de Daumantas, convenciéndolo de que solo la muerte del tirano lavaría la deshonra. Le prometió su total apoyo y ayuda. Juntos atrajeron a su bando a otros boyardos descontentos. La conspiración fue cuidadosamente planeada. Decidieron atacar cuando Mindaugas fuera más vulnerable. En el camino, lejos de su capital y de su guardia leal. En septiembre de 1263, Mindaugas, con una pequeña Drusina y sus dos hijos menores, Ruklis y Rupeikis, se encontraba en campaña. Los conspiradores eligieron ese momento. Daumantas, con sus guerreros, salió al encuentro del rey, fingiendo unirse a su ejército. Mindaugas, sin sospechar nada, lo aceptó. El ataque fue repentino y brutal. En una de las paradas en un lugar llamado Aglona, los guerreros de Daumantas se abalanzaron sobre el rey y su séquito. No fue una batalla, fue una masacre. Las fuerzas eran desiguales. Mindaugas, que en ese momento ya tenía más de 60 años, se defendió desesperadamente. Fue un guerrero formidable hasta su último día, pero fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. Cayó bajo los golpes de las espadas junto con sus dos hijos. Los conspiradores fueron despiadados. Masacraron a todos los que podrían haberse convertido en vengadores. Así, en un lugar anónimo, lejos de los campos de sus grandes batallas, fue asesinado el primer y último rey de Lituania. El hombre que creó un estado fue aniquilado por las mismas fuerzas del caos y las luchas intestinas que él mismo había intentado domar. Su muerte no fue solo el fin de un reinado, fue el fin de toda una era. Al matar a Mindaugas, Treniota se proclamó inmediatamente Gran Duque de Lituania.
Tomó el poder con el apoyo de la nobleza pagana y samogitia. Lo primero que hizo fue intentar eliminar a todos los competidores que quedaban. Su principal objetivo era el hijo mayor de Mindaugas, Vaishvilkas, que en ese momento era gobernador en Navajudak. Vaishvilkas, a diferencia de su padre, era un hombre de un temple completamente diferente. Habiendo experimentado una profunda crisis espiritual, había abandonado los asuntos mundanos, se había convertido al cristianismo ortodoxo con el nombre de Román y se había retirado a un monasterio. Parecía no representar ningún peligro, pero, al enterarse del brutal asesinato de su padre y sus hermanos, el monje Román se convirtió de nuevo en el guerrero Vaishvilkas. Comprendió que se encontraba en peligro mortal. Logró huir a Pinsk, donde comenzó a reunir fuerzas para la venganza. Treniota, por su parte, consolidado en el trono, continuó la política de guerra con la orden, fue un líder consecuente de la reacción pagana. Sin embargo, su reinado fue breve. Era un buen general, pero un mal político. Con su crueldad y su ambición de poder, rápidamente se enemistó con muchos boyardos, incluso con los que inicialmente lo habían apoyado. Apenas un año después del asesinato de Mindaugas, en 1264 se organizó una conspiración contra el propio Treniota. Fue asesinado por sus antiguos camaradas, los condestables de Mindaugas. El poder del usurpador, construido sobre la traición, se derrumbó tan rápido como había surgido. Tras la muerte de Treniota, en Lituania comenzó un período de sangrienta anarquía. Varios príncipes aspiraban al trono, pero en este momento entró en escena el heredero legítimo, Vaishvilkas. Apoyándose en las tropas reunidas en las tierras rusas y en el apoyo de aquellos boyardos lituanos que permanecían leales a la memoria de su padre, comenzó la guerra por el trono. No fue una simple guerra por el poder, fue una venganza. Vaishvilkas actuó con una furia fría, localizó y aniquiló sistemáticamente a todos los implicados en el asesinato de su familia. Su principal enemigo era Daumantas, pero Daumantas, comprendiendo que no sobreviviría en Lituania, huyó con un grupo de sus partidarios a Pskov, donde fue aceptado al servicio, se bautizó con el nombre de Timofey y se convirtió en uno de los príncipes de Pskov más famosos, destacando en las guerras contra los mismos lituanos y cruzados. Habiendo acabado con los asesinos de su padre, Vaishvilkas se convirtió en gran duque de Lituania, pero la carga del poder le pesaba. No se parecía a su padre. Después de gobernar solo 3 años, abdicó voluntariamente en favor de su cuñado, el príncipe de Galitzia Shvarnas, y él mismo regresó al monasterio. Así, de manera trágica y sangrienta, concluyó la era de Mindaugas y sus herederos inmediatos. El estado que había construido con tanto esfuerzo a partir de retazos volvía a desmoronarse. Parecía que toda su obra había sido en vano. Pero no fue así. Las semillas que había sembrado, aunque en una tierra abundantemente regada de sangre, ya habían dado sus frutos. La muerte de Mindaugas y la sangrienta agitación que la siguió parecieron hacer retroceder al joven estado lituano al abismo de la fragmentación tribal de la que él lo había sacado con tanto esfuerzo. La corona, recibida de manos del Papa, se perdió para siempre. La alianza con Europa se rompió. El país se sumió de nuevo en el paganismo y el aislamiento. Podría parecer que el reinado de 40 años de este político cruel y genial fue solo un destello brillante pero efímero, que no dejó tras de sí más que cenizas. Pero esta es solo una visión superficial. En realidad, fue Mindaugas quien sentó los cimientos de granito sobre los que sus sucesores, como Gediminas, Algirdas y Vitautas, construirían una de las mayores potencias de la Europa medieval. El Gran Ducado de Lituania, que se extendía de mar a mar. El legado más importante y perdurable de Mindaugas fue el propio Estado. Antes de él, en estos territorios solo había un conglomerado de tribus y clanes enfrentados. Él fue el primero que, por la fuerza de su voluntad y de su espada,
logró quebrar el separatismo de los pequeños príncipes y unir las tierras lituanas bajo un poder único y centralizado. Creó el concepto mismo de Lituania como un organismo político unificado. Puso fin a las luchas intestinas que debilitaban a los lituanos y los convertían en presa fácil para los enemigos externos. Al crear un ejército unificado y subordinarlo a su voluntad, transformó a Lituania de un objeto de agresión en una poderosa fuerza militar, capaz no solo de defenderse, sino de llevar a cabo ella misma guerras ofensivas a gran escala. Fue Mindaugas quien inició el proceso de expansión territorial que se convertiría en el sello distintivo del Gran Ducado de Lituania. Fue el primero en pasar de las incursiones de saqueo a la Rus a la anexión sistemática de los debilitados principados rusos. Al anexionar la Rutenia Negra, creó la base dual lituano-rusa del futuro Estado que definiría su carácter civilizatorio único. Aunque después de su muerte el Estado se debilitó temporalmente, el propio principio de unidad y poder central ya se había arraigado en la conciencia de la élite lituana. Los gobernantes posteriores, como Traidenis, Vytenis y Gediminas, continuarían su obra, restaurando y expandiendo el Estado que él había creado. Lucharían contra los mismos enemigos y resolverían las mismas tareas. Pero ya no tendrían que empezar de cero. Tenían los cimientos puestos por Mindaugas. Mindaugas no fue un simple guerrero rudo, sino también un destacado diplomático de su tiempo. Sus maniobras políticas, especialmente la historia de su bautismo y coronación, son un ejemplo de la realpolitik pragmática del siglo XIII. Fue el primer gobernante lituano que llevó a su país a la amplia escena europea. Entabló relaciones directas con el Papa de Roma, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y con los reyes de los países vecinos. Obligó a Europa a reconocer la existencia de Lituania como un reino soberano. Su gambito real, la alianza temporal con la Orden de Livonia, fue una jugada genial que le permitió sobrevivir en una situación crítica, aniquilar a la oposición interna y obtener casi 10 años de tregua. Esta tregua fue vital para el joven Estado. Le dio tiempo para fortalecerse internamente, acumular fuerzas y prepararse para la siguiente ronda de la lucha. Su posterior apostasía del cristianismo, aunque parece un paso atrás, desde el punto de vista del beneficio político inmediato fue igualmente lógica. Vio la oportunidad de liderar un levantamiento pan-báltico e intentó aprovecharla. Aunque esta apuesta finalmente no tuvo éxito, demostró su flexibilidad y su capacidad para cambiar de aliados e ideologías según las circunstancias. Enseñó a los gobernantes lituanos el principal arte de la supervivencia en aquel mundo cruel. El arte de maniobrar entre el occidente católico y el oriente ortodoxo, utilizando sus contradicciones en su propio interés. Esta política la continuarían con éxito todos sus sucesores. La valoración de la personalidad y la actividad de Mindaugas ha cambiado a lo largo de los siglos, reflejando los cambios en la coyuntura política e ideológica. En las crónicas rusas, escritas por sus adversarios, aparece como un tirano impío y astuto, es decir, pérfido, que derramó ríos de sangre. Las crónicas católicas, especialmente las de las órdenes, lo retratan como un bárbaro astuto y un apóstata que traicionó la confianza del mundo cristiano. En el siglo XIX, en la época del Renacimiento nacional, los historiadores y escritores lituanos lo convirtieron en un héroe romántico, el padre fundador de la nación, un gobernante sabio y previsor que sentó las bases del Estado lituano. Se convirtió en un símbolo del orgullo nacional y de la resistencia a los invasores extranjeros. En la historiografía soviética, a él, como a otros monarcas, se le representaba como un gobernante feudal típico, un explotador cruel cuya actividad solo tuvo un significado progresista en la medida en que creó un Estado centralizado. La ciencia histórica moderna tiende a una valoración más ponderada y objetiva.
Los historiadores reconocen su papel destacado en la creación del Estado lituano. No niegan su crueldad y su perfidia, pero subrayan que, en la realidad del siglo XIII, era imposible crear y mantener el poder con otros métodos. Fue un hijo de su época, una época de hierro y sangre. Actuó con los métodos que tenía a su disposición y alcanzó un objetivo que parecía inalcanzable. No fue un santo, fue un constructor. Su material fueron las tribus dispersas y su argamasa, el miedo y la violencia. Pero el edificio que comenzó a construir sobrevivió a su creador durante muchos siglos. La corona real de Mindaugas desapareció sin dejar rastro. Quizás fue fundida o fue escondida y todavía yace en la tierra, esperando su momento. Lituania nunca se convirtió en un reino católico. Durante más de un siglo y medio, siguió siendo el último estado pagano de Europa, librando una guerra incesante con los cruzados. El catolicismo solo fue adoptado definitivamente a finales del siglo XIV, bajo Jogaila y Vitautas, y de nuevo como un acto político, como condición para la unión dinástica con Polonia. Pero la obra de Mindaugas no pereció. El estado que creó no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un imperio gigantesco. El Gran Ducado de Lituania, Rutenia y Samogitia se convirtió en un centro alternativo de unificación de las tierras eslavas orientales. El principal rival de Moscú se convirtió en un estado único, donde una élite lituana pagana, y más tarde católica, gobernaba a una mayoría rusa ortodoxa, creando una asombrosa síntesis de culturas y tradiciones. Y en la base de todo esto se encontraba el legado del primer y último rey. Su voluntad de poder, su genio para la intriga política, su capacidad para unir lo incompatible y sobrevivir en las situaciones más desesperadas. Mindaugas siguió siendo una figura en la encrucijada de dos mundos. Fue el último gran jefe pagano y el primer rey lituano. Aceptó la cruz para obtener una corona y renegó de la cruz para liderar una guerra pagana. Fue un lobo que se vistió temporalmente con piel de cordero para engañar a los pastores, pero que hasta el final de sus días siguió siendo un lobo. Y quizás por eso, su estado, nacido en las arboledas sagradas pero bendecido por Roma, resultó ser tan viable. Absorbió tanto la furia primitiva del paganismo como la sofisticada cultura política de la Europa medieval. Y la sombra de su fundador, el rey Mindaugas, quedó para siempre flotando sobre los bosques y las colinas de Lituania, como un eterno recordatorio del precio que se paga por el nacimiento de las naciones y los estados. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más enigmáticas y dramáticas de la historia europea. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.